¿Qué tal, amigos? Bueno, en el día de ayer hicimos un streaming, un directo, el amigo Paolo Cosi y yo, y estuvimos hablando muy en profundidad sobre el Real Decreto UAS. Te invito a que veas ese directo si te quieres empapar bien de todos los cambios que nos vienen en este nuevo Real Decreto. Y sobre todo deja tu comentario en ese vídeo, por supuesto también en este vídeo que estamos haciendo en el día de hoy. Vídeo del directo del día de ayer lo tienes en la descripción de este vídeo. Ahora lo que voy a hacer en este tutorial a nivel, digamos, catedrático, voy a apuntar todas las cosas más destacadas que nos afectan a todos de este nuevo Real Decreto. Evidentemente te toca a ti ir al enlace que tienes el Real Decreto en la descripción de este vídeo y estudiar este Real Decreto porque te afecta a ti, ya hagas vuelo recreativo o hagas vuelo profesional, partiendo de la base de que este Real Decreto y la normativa europea ya no hacen distinción entre vuelo recreativo y vuelo profesional. También te voy a explicar eso en este tutorial. Con lo cual, compañeros, ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, estos son los aspectos que vamos a ver en este tutorial. Vamos a ver las edades mínimas que han cambiado también, el tema del seguro de responsabilidad civil, el registro de aeronaves, una novedad muy desagradable que vamos a tener que hacer del registro de las aeronaves del Ministerio del Interior, ¿vale? No tiene nada que ver con el registro de operador europeo. Esto es un registro de aeronaves. Después vamos a hablar de las zonas geográficas de UAS, vamos a hablar del curso de radiofonista, vuelos en entornos urbanos, la limitación que vamos a tener dentro de lo que es la categoría abierta cuando desarrollamos una operación en un entorno urbano y las limitaciones operacionales dentro de lo que es la categoría abierta. Bueno, vamos a empezar a hablar de las edades mínimas. Ahora mismo, para tú realizar actividades no EASA, EASA es una cosa y no EASA es otra. Las actividades no EASA están destinadas, por ejemplo, para salvamento, rescate, búsqueda de personas, este tipo de actividades. Normalmente la desarrolla Protección Civil, la policía, que se ha constituido como operadores para actividades no EASA, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual la edad mínima ahora para realizar actividades no EASA es de 16 años. Después tenemos una edad mínima para poder actuar como operador de UAS, registrarte como operador, está establecida en 16 años. Después tenemos una edad mínima para utilizar un UAS dentro de lo que es la categoría abierta con un mini, con un dron de menos de 250 gramos, un dron que tenga el marcado de clase C0. La edad mínima para volar en esta subcategoría A1, es de 12 años. La edad mínima para utilizar un UAS con marcado de clase C1 en la categoría abierta, subcategoría A1, es de 14 años. La edad mínima para volar un UAS de categoría abierta en la subcategoría A2 con un UAS con marcado de clase C2, el Enterprise, el Mavic 3 Pro, también los que tienen el marcado de clase C3 y los que tienen el marcado de clase C4, la edad mínima establecida es de 14 años. Bueno, seguros obligatorios. ¿Quiénes están obligados a ponerle un seguro de responsabilidad civil al dron? Pues bueno, si tú tienes un dron que pese más de 20 kilos, estás obligado a tener un seguro de responsabilidad civil. Si operas en categoría abierta, en la subcategoría A2 con un marcado de clase C2, tienes que poner un seguro de responsabilidad civil. Si tienes un Mavic 3 Pro o un Mavic 3 Enterprise y vas a volar en categoría abierta en la subcategoría A2, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Si operas en la categoría específica, en ambos escenarios estándar, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, sea cual sea el dron. Si vuelas en específica, tienes que poner un seguro de responsabilidad civil. Si operas en la categoría certificada, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Y estos son, digamos, los que están obligados a asegurarse cuando tengas un dron de estas características. ¿Quién está exento de poner un seguro de responsabilidad civil en los drones? Pues bueno, si operas en categoría abierta, en la subcategoría A1 y en la subcategoría A3 un dron con marcado de clase S0, los mini. Si operas un dron con marcado de clase C1, por ejemplo el Mavic 3 Classic, el Mavic Air 3, si tienes un dron con marcado de clase C3,
pues estarías exento de poner un seguro de responsabilidad civil. Bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, creo que no es lógico el hecho de que tú le quites el seguro al dron, pero ya eso es una cosa de cada uno. Esto puede venir muy bien para la gente que hace vuelo recreativo. Pues bueno, si vuelas en categoría abierta, en la subcategoría A1 y en la subcategoría A3, con estos marcados de clase C0, C1 y C3, pues puedes evitar el gastarte el dinero y poner un seguro de responsabilidad civil. Ahora, yo que te recomiendo, que existen seguros muy económicos, tienes el dron asegurado, si ocurre algo no va a pasar absolutamente nada, con lo cual yo te recomiendo que dejes la póliza de seguro, y si te vas a comprar un dron, que le pongas una póliza de seguro, que las hay muy pero que muy baratas en la compañía Cover Drone. Y eso es lo que yo te recomiendo con respecto al tema de los seguros, y estos son los que están exentos y los que están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil. Registro de aeronaves en la sede electrónica de el Ministerio del Interior. Estamos hablando de dos registros completamente distintos. Hay un registro que entró en vigor cuando inició la normativa europea, que era el registro de operador de UAS, ¿vale? Registro europeo de operador de UAS. Si tú vuelas un dron que no se considera un juguete o eres una empresa que va a comprar drones, estás obligado a hacer el registro de operador europeo. Pero de lo que vamos a hablar ahora es el registro de las aeronaves en el Ministerio del Interior. ¿Por qué motivo? Por seguridad ciudadana. Tenemos que registrar los drones porque los drones han pasado de ser aeronaves a ser armas. Y el hecho de no hacer este registro, si te pillan volando un dron que no está registrado en el Ministerio del Interior, puede llevar sanciones administrativas e incluso penales. Las personas que tienen drones hoy, que esto todavía no ha entrado en vigor, entra en vigor el 25 del presente mes, te dejo la fecha por aquí para que quede constancia en este vídeo, es una cosa que, como he dicho, ya es obligatorio porque es de ley y está en el borrador. Entonces, cuando esto se ponga en vigor, evidentemente yo voy a hacer un tutorial para el canal de cómo se registran los drones, porque si hoy en día tú tienes drones, cuando esto se ponga en marcha, vas a tener un periodo de 6 meses para registrar el dron que tienes actualmente, ¿vale? Si no estás en ese periodo, tendrías que registrarlo. Yo de todas maneras, desde que esto se ponga a nuestra disposición, lo voy a hacer y haré un tutorial para el canal. Si tú vas a comprar un dron, una vez se ponga esto en marcha, tienes que hacer este registro de la aeronave. La persona que te vende, en este caso la empresa que te vende el dron, también tiene que coger tus datos personales y dejar registro. Si compras o vendes un dron, tienes que dejar registro. Si tú tienes un dron actualmente y lo vas a vender, tienes que avisarlo, tienes que comunicarlo al Ministerio Interior y tienes que poner los datos de la persona a la que se lo ha vendido, y el que se lo ha vendido tiene que hacer también el registro de lo que es el dron. O sea que en todo momento van a tener control total y absoluto de los drones que van a estar operando en España. Evidentemente, la gente que lo hace, porque los que hacen vuelo ilegal y los que hacen vuelo pirata y los terroristas, evidentemente no van a hacer este procedimiento, pero en cambio nosotros, que somos ciudadanos que cumplimos con las leyes y la norma, estamos obligados ahora a catalogar nuestros drones como armas y hacer este registro en el Ministerio del Interior. Vale, zonas geográficas de UAS. Es muy extenso este punto, ¿vale? Porque vamos a tener zonas geográficas de UAS particulares y zonas geográficas de UAS generales. Y dentro de las particulares vas a tener otra serie de zonas geográficas, y dentro de las generales pues vas a tener otras zonas dentro de esa zona. Con lo cual es una cosa que es muy extensa, pero a grosso modo tengo que decirte que esto, quien lo va a implementar en formato digital va a ser Enaire. Hoy en día existe Enaire Drones, pues va a ser esta compañía la encargada de reflejar en un formato digital, como en Enaire Drones, pues todas las zonas geográficas de UAS. Como te comentaba, las vamos a tener particulares y las vamos a tener generales. Y digamos que sería un poco lo mismo que tenemos ahora, pero con un concepto completamente distinto, porque ahora mismo, por ejemplo, el cambio importante que nos trae este Real Decreto es que vamos a poder volar fuera de la zona de seguridad del aeropuerto hasta 60 metros de altura sin necesidad de coordinar con el proveedor. Eso nos va a evitar sacar el curso de radiofonista, tener una emisora de banda aérea, hacer un estudio aeronáutico de riesgos operacionales, hacer los planes de vuelo, tener que estar llamando a torre para comenzar la operación y para terminarla, con lo cual vamos a tener una cota hasta 60 metros que no va a requerir de coordinación. Esto es una de las novedades, con lo cual el espacio aéreo en todo el territorio nacional va a cambiar muchísimo, tanto de los helipuertos como de los aeropuertos, zonas que hoy en día, si queremos volar dentro de estos círculos rojos, pues vamos a tener que realizar un estudio. Evidentemente, dentro de lo que son las zonas geográficas de UAS habrá muchísimas zonas que no nos valgan con esta altura y a esta distancia, y necesitaremos el curso de radiofonista, emisora de banda aérea, estudio aeronáutico de riesgos operacionales, evidenciarlo con el proveedor, hacer los planes de vuelo y todo lo que hacemos hoy en día, pues la gente que se dedica profesionalmente a los drones para volar dentro de espacios aéreos controlados. Pero sí que es verdad que en muchísimas circunstancias pues va a ser muy bueno esto para los operadores, tanto los recreativos como los profesionales, porque no nos va a restringir, no nos va a limitar, y tendremos esa cota de 60 metros para volar libremente con nuestros drones. O sea que un poco a grosso
modo, esto es lo que tenemos que ver con el tema de las zonas geográficas de UAS. Pero, lo dicho, es muy extenso y tiene muchas peculiaridades. Te dejo el Real Decreto en la descripción de este vídeo para que veas las zonas geográficas de UAS. Si tú actualmente no tienes el curso de radiofonista y a partir de que se ponga en vigor esto, va a ser AESA la encargada de formar en la parte teórica del curso de radiofonista, y la parte práctica se van a seguir haciendo cargo las entidades designadas y las ATOS. Hoy en día las ATOS son las que llevan el control 100% de este curso, pues eso va a cambiar, con lo cual si estás pensando en sacarte del curso radiofonista, sácatelo ya, porque cuando caiga de manos de AESA, créeme que va a ser mucho más complicado. Si tú actualmente tienes el curso de radiofonista, que sepas que vas a tener un periodo de 2 años cuando entre en vigor este Real Decreto para no hacer el curso, o sea, no tendrías que hacer nada. Si ya lo tienes, vas a poder estar 2 años con este certificado en vigor. Una vez concluya este plazo de 2 años, pues vamos a tener que ir a esa a hacer una renovación de esta certificación, ¿vale? Y tendremos que hacer un curso teórico con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Va a ser un poco la historia, ¿vale? Con respecto a la parte operativa, lo que te dije, si la zona donde vas a volar tiene un espacio aéreo controlado, vas a volar a más de 60 metros de altura o dentro de la zona de seguridad de este aeropuerto, pues ya va a ser el proveedor el que te diga si necesitas el curso de radiofonista, la emisora de banda aérea, necesitas comunicaciones o no. Vale, entornos urbanos. Esto es muy importante y que prestes mucha atención, porque antes nosotros decíamos que un entorno urbano era una ciudad, un lugar que estaba rodeado de edificios, un entorno con aglomeraciones de edificios. Eso para nosotros era un entorno urbano. Pero ahora el Parque de Retiro se consideraría un entorno urbano, o sea que parques de este estilo se considerarían un entorno urbano. Dice, núcleo de población con áreas consolidadas por los edificios, áreas residenciales, comerciales o industriales cuyos terrenos cuenten acumulativamente al menos con accesos rodados, vías públicas pavimentadas para acceso peatonal, evacuación de aguas y alumbrado público. Áreas recreativas que sean de acceso público en las que existan construcciones o instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, el recreo o el deporte, entre las que, en todo caso, se encuentren las playas que reúnan ambos requisitos, así como los parques, jardines de competencia de las entidades locales, con lo cual no han dejado títere con cabeza. Prácticamente todo hoy en día que tenga pavimento, que tenga farola, que tenga un parquito, playas estas que tienen una avenida, pues todo eso ya se consideraría entorno urbano. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si se considera entorno urbano, vamos a tener que hacer obligatoriamente para todos los drones, incluidos los de menos de 250 gramos, la comunicación previa al Ministerio del Interior con 5 días, son días naturales, ¿vale? Pasamos de días hábiles, porque hoy en día si tú volabas en un entorno urbano para operaciones profesionales, tenías que hacer una comunicación previa al Ministerio del Interior con 10 días de antelación, 10 días hábiles. Ahora tenemos que hacer la comunicación previa con 5 días naturales siempre que volemos en un entorno urbano, ya sea en categoría abierta o sea en categoría específica, ya vueles de forma recreativa o ya vueles de forma profesional. Esto es obligatorio, repito, para los drones también de menos de 250 gramos que no se consideren un juguete. Los mini de DJI están dentro de esta normativa, con lo cual tendrías que hacer la comunicación previa 5 días hábiles. Dentro de lo que es la comunicación previa, la buena noticia es que pasa de 10 días a 5 días, nos abren un abanico más amplio de posibilidades, porque antes tú tenías que hacer una comunicación previa por día. Ahora, por lo visto, cuando te hacen una comunicación previa, puedes planificar dentro de esa comunicación los 5 días posteriores a los vuelos que vayas a hacer en ese sitio, ¿vale? Con lo cual esto es beneficioso, sobre todo y principalmente, evidentemente, para la gente que vuela de forma profesional, pero la gente que vuela de forma recreativa, si vuelas en un entorno urbano, la libertad se acabó. Vas a tener que comunicarlo al Ministerio del Interior y ellos te pueden permitir o te pueden prohibir el vuelo de tu dron, porque ya la ley está de parte del Ministerio de Interior y ya está contemplado como ley dentro de este Real Decreto. Vale, vamos a hablar ahora, y presta mucha atención, con respecto a las limitaciones operacionales que vamos a tener dentro de la categoría abierta con los diferentes drones y con los diferentes marcados de clase. Vamos a hablar primeramente de los drones de clase C0, es un dron de menos de 250 gramos, tenga marcado o de clase o no. Están los Legacy que no tienen marcado de clase. Si tú vas a volar este dron en categoría abierta, en la subcategoría A1 y en la subcategoría A3, nos dicen que no se recomienda volar por encima de personas. No es una prohibición. ¿Podemos hacerlo? Sí. Te recomiendan no hacerlo, pero no está prohibido el hacerlo. Dice, no se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas, conciertos y manifestaciones. Esto está totalmente prohibido. Si se opera en un entorno urbano, no se puede sobrevolar edificaciones si no se tiene la autorización de la edificación que se pretenda sobrevolar.
volar. Con lo cual, ya tú me dirás, este dron no tiene distancia a los edificios, con lo cual te podrías pegar al edificio, pero si vas a sobrevolar cualquier edificio, tienes que tener el permiso del propietario del edificio. Ya sea cualquier edificio que vayas a sobrevolar, tienes que tener el permiso. Y no solo del edificio, sino de las zonas adyacentes. Si tienes jardines, si tienes piscinas, si tienes patios, si tienes lo que sea, también tienes que tener permiso para poder sobrevolarlo. O sea, que tendrías que medir desde la parte fuera de esa propiedad. Podrías pegarte, pero no podrías sobrevolarlo. Y si lo vas a sobrevolar, tendrías que tener el permiso del dueño de esa propiedad, ya sea de propiedad pública o de propiedad privada, ¿vale? En estas dos subcategorías está exento de un seguro de responsabilidad civil. Tanto si vuelas en categoría abierta A1 como si vuelas en A3, un dron de menos de 150 gramos, estarías exento de ponerle un seguro de responsabilidad civil al dron. Ahora vamos a ir a las limitaciones operacionales de los drones con marcados de clase C1. Los drones como por ejemplo el Air 3, que ya tiene marcado de clase C1. Estos drones en categoría abierta, en la subcategoría A1 y en la subcategoría A3, nos dicen que no se prohíbe el sobrevuelo de personas no participantes, aunque se recomienda no hacerlo. Y si ocurre, que sea durante el menor tiempo posible, ¿vale? Si hay personas que no son participantes, podríamos pasar por encima, pero sin detenernos, y que sea durante el menor tiempo posible. Dice, no se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas, conciertos y manifestaciones estaría prohibido. Dice, si se opera en un entorno urbano, no se puede sobrevolar edificaciones si no se tiene la autorización de la edificación que se pretende sobrevolar. Lo mismo que te dije en el punto anterior. Dice, el operador durante la operación deberá de mantener una distancia horizontal de 5 metros de edificaciones y zonas adyacentes a estas edificaciones, como patios, jardines, ya sean de propiedad pública o de propiedad privada. Lo que te decía, tendrías que mantener una distancia horizontal de 5 metros si vuelas un dron en entornos urbanos, 5 metros. Y si vas a sobrevolar estas infraestructuras, tendrías que tener el permiso. Con lo cual, lo dicho, nos han echado pero a patadas de categoría abierta en este tipo de entornos, ¿vale? Vale, vamos a ver las limitaciones operacionales de los drones con marcado de clase C2. Hoy en día, por ejemplo, el Mavic 3 Enterprise, que están por debajo de los 4 kilos, y si operas con ellos en la subcategoría A2 de la categoría abierta, dice que no volar por encima de personas no participantes. Si son participantes, sí; si no son participantes, no. Con lo cual, si vuelas en categoría abierta en esta subcategoría, estarías obligado a acotar la zona donde vayas a volar, porque no podrían acceder personas que fueran ajenas a la operación, porque no podría sobrevolarlo, ¿vale? Dice, se debe de mantener una distancia horizontal segura de al menos 30 metros de personas no participantes. Y si posees el modo activo de baja velocidad, por ejemplo el cine o el trípode, modo que reduce la velocidad del dron, podrías acercarte a esas personas no participantes hasta 5 metros, ¿vale? Dice, no se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas, manifestaciones y conciertos. Dice, si se opera en un entorno urbano, no se puede sobrevolar edificaciones si no se tiene la autorización de la edificación que se pretende sobrevolar. Dice, el operador durante la operación deberá de mantener una distancia horizontal de 30 metros de edificaciones de zonas adyacentes a estas edificaciones, como patios y jardines, ya sean de propiedad pública o privada. Se podrá reducir esta distancia horizontal a edificaciones a 5 metros si el UAS dispone de un modo de baja velocidad similar al trípode o al cine. Si tienes esta opción, te podrías pegar igual que con el C1, hasta 5 metros de estas edificaciones. Si ya es complicado con un C1, con este dron también sería muy, pero que muy complicado, porque tendrías que agotar para evitar que entren personas que son ajenas a la operación, y no podrías acercarte a estos edificios a más de 5 metros, ¿vale? Con respecto a la altura, en todas las categorías dentro de la categoría abierta son 120 metros de altura. Limitaciones operacionales dentro de lo que es el marcado de clase C3 y C4, drones de menos de 25 kilos que vayan a operar en la subcategoría A3, dice, no volar por encima de personas, ni participantes ni no participantes. No puedes volar sobre personas con estos marcados de clase. No volar sobre aglomeraciones de personas, tener un peso inferior a 25 kilos, volar a 150 metros alejado de zonas urbanas, residenciales, industriales, áreas recreativas y zonas comerciales. Si estás en este espacio, podrías volar este tipo de dron. Y estas son, digamos, las limitaciones que vamos a tener dentro de lo que es la categoría abierta, ¿vale? Yo ya ayer di mi opinión, y más que de sobra, en el directo que hicimos mi compañero Paolo y yo en mi canal de YouTube. Tienes ese vídeo en la parte de abajo para que lo veas y veas la opinión de todos los operadores y todas las personas que están súper indignadas con este tema de lo que es el registro de aeronaves, lo que son las comunicaciones previas al Ministerio Interior, lo que se considera hoy en día entorno urbano. Y la verdad que en este caso todos nos hemos sentido como delincuentes, y ahora pues nos obligan a hacer estos registros. Te invito a expresarte siempre con respeto, porque al final el dar una
una crítica dura y constructiva no quiere decir que tengamos que insultar. Vamos a dar ejemplo de que somos personas civilizadas como lo hemos sido siempre, ¿vale? O sea, que deja tu comentario porque eso va a reforzar la opinión para que estas entidades, este Ministerio Interior, esta Agencia Estatal de Seguridad Aérea y todos estos organismos sepan de que por culpa de unos pocos tenemos que pagar todo, porque yo, por ejemplo, me dedico profesionalmente a los drones y esto a mí me ha afectado muchísimo. Sobre todo se están cargando completamente la pequeña y mediana empresa que nos dedicamos a cosas de fotogrametría, inspecciones, a cosas que muy pequeñitas que hacíamos con vuelos en categoría abierta sobre este tipo de entornos, y ahora mismo haciendo todo, comunicaciones previas, haciendo todo, digamos, legalmente, y ahora mismo básicamente nos han condenado a no poder trabajar en categoría abierta en estos entornos urbanos, obligándonos a irnos a la categoría específica. Con respecto a la categoría específica, próximamente daré un vídeo porque he hecho una consulta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, porque con respecto a la limitación sobre el sobrevuelo de edificios no pone nada desde que me responda la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, porque es una cosa que yo pienso que entraría en contradicción con el propio escenario estándar, porque por ejemplo el escenario estándar STS ES01 contempla el vuelo en entornos urbanos, con lo cual sería muy ridículo que te limitaran en sobrevolar un edificio cuando tú vas a tener que acotar y vas a tener que hacer muchas cosas. Pero hice la consulta y cuando me respondan te lo diré en este vídeo. Recuerda también de que cuando se reflejen las zonas geográficas de UA vamos a hacer un tutorial sobre eso en mi canal de YouTube. Te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita, y cuando se ponga en marcha el registro de aeronaves en la sede electrónica del Ministerio Interior también te lo explicaremos en este canal, y cualquier novedad que surja con respecto a la ley de drones, como siempre llevamos 5 años informando de estos temas, te informaremos en este canal de YouTube, con lo cual estás en el canal indicado. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.